Muchísimas gracias a las amigas, amigos del Ecuador Today. Gracias por acompañarnos una noche de viernes en este su programa Otra Mirada. Y bueno, vamos a seguir con el tema que nos ha tenido las últimas semanas, pero pendientes, no solamente por el cariño que tenemos a nuestra ciudad, porque de verdad que hay un cariño grande por Quito, ¿no? Y más ahora que se revive ese sentimiento patriótico ahora a las puertas del 10 de agosto, siendo Quito sin duda una de las ciudades importantes, no solo para el Ecuador, sino en toda América, ¿no? Entonces, quizás, Luis, también eso nos motiva, pensar qué está pasando con esta querida ciudad que por algo tiene el nombre de Luz de América, ¿no? Que no se queda quieta, es una ciudad que siempre ha estado pues a pie puntilla cuando las injusticias pues ocurren y los quiteños y quiteñas tenemos la capacidad de alzar la voz y no dejarnos ver la cara, ¿verdad? Por aquellos que creen o que han creído que tienen la razón. Y bueno, para hablar un poquito de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, tenemos la noche de hoy al concejal Luis Reina, con quien vamos a debatir qué está pasando, ¿sí? No solamente con el proceso de remoción, con todo el proceso de remoción que ha tenido que pasar el alcalde Yunda, sino cuál ha sido el papel del consejo, ¿sí? Cuál ha sido el papel de nuestros representantes, ¿sí? Y en la defensa de la primera línea que debemos tener todos los ciudadanos, que sin duda pues ustedes están ahí por el voto de la gran mayoría de quiteños y quiteñas. Luis Reina es economista, es sociólogo, sí, actualmente es concejal del Distrito Metropolitano de Quito por las parroquias rurales, representa el movimiento Compromiso Social, es presidente de la Comisión de Comercialización, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Parroquial del Consejo Metropolitano de Quito. También es miembro de algunos directorios, tanto de la empresa eléctrica, sí, bueno, creo que solo de verdad de la empresa eléctrica, no, y también de la empresa pública metropolitana de pasajeros y transporte. También, bueno, Luis ha sido dirigente social por muchos años, principalmente ha estado al frente de Calderón, por quien pues ahora está al frente en el Consejo Metropolitano. Muy buenas noches, Luis. Y bueno, démosle un poquito de seguimiento a la conversa que ya tuvimos unas semanas atrás. ¿Cuál es su opinión, Luis? ¿Qué está pasando en el Consejo? Pero ¿cuál ha sido el papel de los concejales, ¿no? Realmente han sido, creo que, semanas muy duras también para ustedes, pero como decíamos y lo dijo usted en una entrevista pasada que tuvimos, el papel de los concejales es defender la voluntad de los quiteños y quiteñas, pues que los llevamos a ustedes a representarnos. ¿Qué tienen que ver los concejales con esta crisis que estamos viviendo ahora, pues los ciudadanos de Quito? Buenas noches, Luis. Buenas noches, muchísimas gracias. Primero déjeme decirle que hay una presión y hay unas presiones que las podemos ir particularizando. Hay una presión política por generar una desestabilización y por tomarse la alcaldía. Y esa presión política está alrededor principalmente de lo que se le puede denominar Coalición por Quito, y que está conformada por la Izquierda Democrática, por Creo, por Concertación y por Unión Ecuatoriana. Unión Ecuatoriana no estaría ahí dividida, pero ellos presionan por tomarse Quito, no sé en qué están pensando, y por fracturar, dividir, impedir el afianzamiento popular de cualquier tendencia que sea distinta, cualquier tendencia que sea medianamente popular, medianamente progresista, medianamente desinteresada, con intereses muy particulares, particularísimos. Creo que es eso. Entonces, el Quito, y a ver, en ese esquema diría que los conflictos políticos, los roces de diversas fracciones del capital,
quieren resolverlos de manera judicial y entonces judicializan la política y quieren que la justicia les encuentre la solución a sus contradicciones. Y cuando la justicia sentencia, se pronuncia en ajeno a estos intereses, allí no acatan, no acatan. Y llegan a la conclusión, por ejemplo, que hay dos alcaldes. La justicia ha determinado que hay un solo alcalde y que el alcalde único es Jorge Yunda. Y allí comienzan a hacer diversas especulaciones. Así. Eso en primera cosa. En segunda cosa, entonces, los concejales, en tanto miembros de estas organizaciones políticas, de esas organizaciones políticas, creyeron que solo reunir los votos, las 2/3 partes, sin analizar las causales y sin ver la proporcionalidad de la sanción con las causales. ¿Y por qué no se ha hecho un oficio? Hay que pedirle el puesto al alcalde, pero lo fundamental es tomarse la alcaldía y el pretexto es sumar los votos y encontrar las causales. Entonces, allí, ¿cuál ha sido el papel de los concejales? Hay diversas posiciones dependiendo de las pertenencias que tienen. Y, sin embargo, levantan un discurso y dicen que es por Quito, y Quito lo vuelven homogéneo, dominante, y Quito es lo que piensa Roque Sevilla, Quito es lo que piensan las cámaras de la producción, Quito es lo que piensan Paco Moncayo en tanto candidato perdedor. Y dicen, por Quito vamos a marchar el 10 de agosto, por ejemplo. Este es un poco la actitud de los concejales. Entonces, toman partido. En mi caso, yo soy concejal, yo no estoy apoyando ni a Guarderas ni a Yunda, pero yo sí defiendo a la democracia, y la democracia creo que el pueblo decidió, a ver, primero los partidos decidieron presentar 18 candidatos. De esos 18 candidatos, nosotros teníamos candidato, era María Luisa Maldonado, y quedaría el segundo puesto, y hubo un ganador, y ese ganador tiene que ejercerlo con transparencia, sin abusar del poder, la alcaldía, sin caer en la malversación de los fondos, sin caer en el delito. Esa es la tarea. Pero no por eso, porque no es de mi partido, voy a generar toda una inestabilidad, sedición. Y yo no me olvido que Santiago Guarderas, que es el vicealcalde que supuestamente le corresponde reemplazarle a Yunda, llegó junto con Jorge Yunda, primero. Segundo, que pese a que nosotros, los de la Revolución Ciudadana, los sectores progresistas, defendíamos la aplicación del principio paridad de género. Si el alcalde es hombre, le correspondía a una mujer ser vicealcaldesa. Independientemente, nosotros, claro, planteábamos que sea una compañera nuestra, pero si ellos tenían los votos, debían hacerlo y poner a una mujer, y no respetaron. ¿Y quién fue el que le puso? Fue Jorge Yunda. Entonces, esta es la claridad. Y Jorge Yunda le encargó a Santiago Guarderas el manejo de la ciudad en lo que tiene que ver con transporte, con movilidad. Por lo tanto, la crisis o certeza de la administración, más es crisis, la no atención a la ciudad, son responsables los dos. Pero es más, este bloque que se denomina Coalición por Quito, fue parte de la administración Yunda. Repito, entonces yo no defiendo a Jorge Yunda, yo defiendo la democracia, yo defiendo el debido proceso, el derecho a defenderse. Esto es, y entonces existimos un grupo de concejales, no es que defendemos a Yunda, defendemos la institucionalidad, la resolución de los problemas en derecho, y no Claro, pero en el esto, que... Luis, defender la institucionalidad sin duda es, pues más allá de defender o no al alcalde Yunda, es asumir que tenemos un alcalde y ese alcalde es Jorge Yunda, ¿no? O sea, la institucionalidad nos diría eso.
Y más aún después de que dos instancias de justicia se han pronunciado pues a favor del alcalde, ¿no? Señalando que la disposición que tuvo el Consejo, ¿no es cierto?, de esta remoción con vicios, ¿no es cierto?, de legalidad incluso, pues parecería ser que pone al alcalde Yunda en la razón y que dice, pues bueno, el alcalde tiene que continuar. Pero la pregunta quizás sería, Luis, ¿por qué los concejales, sí, en este momento, pues están asumiendo esto como una afrenta? Y usted decía, bueno, posiblemente atrás hay presiones, ¿sí? Hay presiones de los grupos económicos, hay presiones de sectores, hemos visto claramente las cámaras pronunciarse, ¿no? Las cámaras de la producción, los sectores económicos de la ciudad, exalcaldes, sí, grupos que se asumen, ¿no es cierto?, como representantes de la ciudadanía. Quizás, Luis, estemos en un momento donde tengamos que esclarecer eso. Y mi pregunta sería, ¿esto es reciente, Luis? ¿O es que los grupos económicos de nuestra ciudad siempre han estado presionando y siempre han estado detrás de las administraciones? Usted es segunda vez concejal de Quito, quizás podría tener más amplia esta información, porque es gravísimo lo que estamos viviendo y que en este momento estemos en manos de los que se creen dueños de la ciudad, arrebatando la voluntad popular, Luis, que nos guste o no, se pronunciaron en las urnas y pues gracias a eso hay un alcalde. Exacto. Entonces, a ver, yo digo que pertenecen a los grupos económicos tenedores de capital. Jorge Yunda, por un lado, y los otros que presionan y exigen el puesto de alcalde, también pertenecen a grupos económicos. O sea, cuidado, no estoy diciendo que Yunda es uno de los grandes sectores populares. Estoy diciendo que ha ganado en derecho, en legitimidad, la alcaldía. Solo eso estoy diciendo. Porque alguien me va a interpretar y va a decirme que el pobrecito y me va a sacar la lista y todo su emporio económico Pero bueno, de no estamos puestos. hablando de los poderes tradicionales que han sido parte de la economía de esta ciudad, ¿no? Quizás Jorge Yunda incluso es algún poder económico emergente que surge en los últimos años, que no está ligada a las constructoras y que incluso no ha estado ligado a los negocios que, como usted bien menciona, Luis, están atrás, ¿sí? Pues no solamente de las presiones que ustedes están recibiendo, sino que están atrás de las empresas públicas, que están atrás de los negocios, que no solamente este es el único municipio, atrás de todos los municipios. Entonces, hay un poder económico que se ha forjado, ¿sí?, gracias a la administración pública. Mucho de ese poder económico, pues hemos visto exalcaldes, ¿no?, que se han beneficiado de ello y que no es raro para nadie ver desde y terrenos importantes que le han pertenecido al municipio, a los quiteños, que han pasado de manera pues muy fácil, para ponerlo en esas palabras, a familias, sí, muy ligadas a estos personajes de la política, ni siquiera de la economía de la ciudad. Entonces, a eso vamos, Luis. Quizás estemos en un momento de develar quiénes son esos sectores, porque los quiteños necesitamos saber la verdad, ¿sí? Hay un atraco a la democracia de nuestra ciudad y es necesario saber quiénes son. Hoy se van a pronunciar, bueno, creo que están ya listando una manifestación amplia para el 10 de agosto. ¿Y quiénes son, Luis? No sé si usted esté en la posibilidad de decirnos. Yo digo, voy a calificarlos de la siguiente manera. Luis, ¿está Son ahí con quienes, nosotros? sí, sigo, Hola, hola. yo sí me Ah, escucha, ya. yo estaba escuchando. A ver, yo digo que son los que han vivido del uso de la institucionalidad pública y que los negocios están alrededor, uno, de la especulación con el suelo. Entonces le ponen al suelo unas características de que se puede construir hasta tantos pisos de altura, le dotan de infraestructura con plata del municipio y después lo habilitan para sus grandes proyectos inmobiliarios y para vender las casas, los departamentos y sus edificios. Estos son los sectores, por eso es que justo se juntan la Cámara de la Construcción, ¿no es cierto? No dudo que también hay también, no sé si tengan plata, pero son unos cuadros funcionales que responden y miran conforme estos grupos
grupos que están ligados a la especulación del suelo y a la construcción y la industria inmobiliaria. Estos son, y los negocios con la cosa pública. En esos están, y se los ve muy claramente, está el exalcalde que fue alcalde porque el alcalde renunció, Roque Sevilla, ¿no es cierto? Y está también Paco Moncayo, que ha sido alcalde y que perdió en esta oportunidad, perdió en las urnas, o sea, él ya estaba repartiendo el municipio y no pensaba que va a haber quien le gane. Estos serían, y siempre han habido, me preguntaba al rato, que recién aparecen, por eso ahora hacen crisis y antes, ¿por qué no hacían crisis? No, 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 siempre han estado los grupos de poder presionando. Lo que pasa es que han logrado negociar, acordar, imponer, tener mayorías y eso ha sido, siempre han estado presentes. Lo que pasa es que ahora mi hipótesis es, uno, ganan la presidencia de la República. Y entonces cuando ganan la presidencia de la República dicen, ahora hay que retomar Quito en su totalidad. Y está fácil, el vicealcalde es un cuadro funcional a nosotros y vamos con él y comienzan la crisis. Por eso, y a ver, ¿por qué digo es fácil verificarle? ¿Quién se ha pronunciado por la salida de Yunda? El asambleísta que fue secretario de la constituyente de Sangolquí, Ordóñez, hoy asambleísta por el Creo. Él se pronuncia que debe salir Yunda. Dos, la ex concejala Alexandra Vela, hoy ministra de gobierno de este gobierno del Creo, también se pronuncia. Roque Sevilla también hizo alianza con el Creo, o sea, es la presión política. Y tercero, yo voy a pintarlo de esta manera. En el tiempo de Mauricio Rodas, los medios de comunicación no miraban la crisis de la ciudad. Más bien no inauguraba obras, pero los medios le seguían y le acompañaban y decía, había obras. Pero en el tiempo de la alcaldía de la Revolución Ciudadana, los medios se dedicaban a mirar huecos, ese era su aporte, las cámaras se enfocaban huecos, y hoy también hacen lo mismo, o sea, dependiendo. Y antes nosotros fuimos a la fiscalía en tiempo de Rodas, y fuimos a la fiscalía, denunciamos, la fiscalía lenta, sosa, hasta ahora no se pronuncia, pero ahora en cambio es muy ágil, pero está con el control. O sea, estos grupos de poder siempre han estado presentes, sino que ahora se están prevalidos de la que tienen la presidencia de la República y controles en las instancias y pretenden consolidarse. ¿Y qué está detrás de esto? Uno, lo que es la aprobación del plan de uso y gestión del suelo, donde se habilita qué se puede construir, qué no se puede construir, qué tipo de actividades se puede desarrollar, y ellos, entonces, ¿quién se compra las tierras? Ellos. Y entonces, como se compran las tierras, quieren que se les dé esas atribuciones. ¿Qué más está están 2.500 millones en el metro? Y la disputa, cuando Yunda le encarga a Guarderas, Guarderas tenía que avanzar, pero Guarderas no, creo que su propuesta fue que no funcione, como suelen hacer. El Seguro Social lo administran mal, que entra en una crisis, no presta los servicios fundamentales, entonces solución, privaticemos. Igual el metro, y allí Yunda tomó una decisión que era nuestra propuesta también y veníamos exigiéndolos como concejales, administre directo el municipio. Gestionemos como empresa pública y no encarguemos a un sector privado, no privaticemos. Y claro, Yunda en el directorio de la empresa metropolitana del metro decide que la administración tiene que ser por el municipio con asesoramiento internacional, y allí sí ya no soportaron y estalló esta crisis que le estamos viviendo. Si no, veamos otra vez.
se hace una veeduría y cuestiona que el modelo de gestión que es que maneja el municipio tiene debilidades. Y igual proponen que se entre en el proceso de revisión. Guarderas apenas se posicionó, lo primero que dijo es que va a evaluar el modelo de gestión del metro. No dijo voy a privatizarlo, pero tenía en mente eso, y eso es lo que tienen. Quieren privatizar el EMACEO, quieren privatizar y aducir de que el sector público es Un ineficiente, fracaso, no sirve, que no sirve. ineficiente. Que es un poco el modelo guayaquileño, ¿no? Con su modelo de fundaciones, lo que han hecho es privatizar los servicios públicos. Y bueno, hemos visto también qué ha pasado con Guayaquil, ¿no? El modelo de desigualdad que yo creería no merece una ciudad tan importante, tan linda como es nuestra querida Perla del Pacífico, ¿no? Y copiar ese modelo. Pues a Quito yo creo que sí, tendríamos que estar muy alertas, como usted lo dice, Luis. Pero yo creo que aquí hay un tema que como que nos deja un mal sabor de boca a todos los que creemos en la democracia, Luis. Porque si bien hay estos poderes económicos que, como usted bien dice, no es que están recientes, eso ha sido siempre, ¿sí? Pero por algo tenemos un poder político y representantes populares que están ahí para frenar, ¿sí? Los deseos y las ambiciones que siempre han existido. El tema es que en este momento nuestros representantes, ¿sí? En este caso hubo 14 concejales que estuvieron a favor de esas, vamos a decir, de este entramado que desde el inicio, pues parecía que tenía un vicio de ilegalidad, ¿no? Desde Yo el digo inicio. 12, yo digo 12 votos. Pero, sí, incluso 12 porque los otros como que no contaron, ¿no? Imagínese, peor aún, ya nos contará usted ese hecho, ¿no? Entonces, sí sería importante que las amigas, amigos que se conectan y ojalá podamos reproducir esta entrevista, demos cuenta de qué es lo que ocurre también con estos representantes nuestros, ¿sí? O sea, porque parece ser que este plan no es reciente, Luis, que ya venían atrás de tomarse la alcaldía. Y era buscar cualquier pretexto. Si no era este pretexto, pues nos buscábamos otro, ¿no? Entonces tenemos una organización de ciudadanos, dos importantes abogadas, ¿no es cierto? Que nadie les va a decir o les va a quitar su derecho a estar en contra de un alcalde y que presenten las mociones que sean necesarias. Pero presentan, ¿no es cierto? Creo que como 5 mociones, no, 15 mociones, ¿no es cierto? Y de las cuales pues pasaron rapidísimo y pues la comisión de mesa pues acepta como 5. 5 que ninguna de ellas tiene que ver con casos de corrupción, que es lo que parece los medios de comunicación han tratado de insistir e insistir. Que no vamos a decir, pues hubo errores del alcalde, habrá que ver qué nos dice la justicia, nadie está aquí por decir este señor es santo, pero si es cuestiones de corrupción, que sea la justicia y no este entramado legal al que nos han llevado los concejales, ¿sí? Quienes destituyan a la autoridad máxima del distrito. Entonces aquí sí sería interesante, Luis, que nos ayude a despejar estas dudas, porque si bien estos intereses que siempre han existido quieren tomarse no solamente la alcaldía, sino los poderes que sean necesarios para que hagan lo que les dé la gana, ¿sí? En este caso, lo triste es que hay concejales que son nuestros representantes que parece que están atrás de este entramado. Es fácil cooptar el interés de los concejales. Hay intereses económicos también en los que están inmersos los concejales, Luis. Claro, y es que pertenecen creo, pertenecen a la izquierda democrática, pertenecen a Concertación que tienen intereses y que han venido siempre trabajando alrededor Sí, pero no de solo es creo, Luis, porque diga usted, o sea, y quizás ahí usted nos explique, también hay concejalas, ¿no? Se ganó con votos de gente de la lista 5, ¿no? De compromiso social. Tenemos ahí 3 concejalas importantes que quizás se consideraban como, pues, representantes populares. Incluso parece ser que hay un pacto con una de ellas, ¿no? Pues que la señora Brit Vaca resulta ser la vicealcaldesa, o sea, no me van a decir aquí no hay pacto. ¿Cómo no va a haber pacto si logras tener los votos y la señora inmediatamente es la vicealcaldesa de Quito? ¿Sí? ¿Cómo se explica eso, Luis?
A ver, yo allí me parece, primero explicar ese insuceso, y dos, digo que estamos hartos de estas confrontaciones y creo que tenemos que unirnos por la democracia y la democratización de la ciudad. Ya. Luego retorno que entiendo por la democratización de la ciudad. En esto sí es cierto, es que una de las tareas que se ha propuesto la derecha es debilitar a cualquier tendencia progresista. Y para eso tiene que infiltrarnos y dividirnos. ¿Y con qué? Con esos tentáculos y acudir a la debilidad de nuestros concejales. Esto es lo que pasó, o sea, accedieron y votaron, pese a que la resolución, primero hubo una resolución del partido con la participación de las concejalas. Habíamos decidido que nosotros no vamos a entrar en la disputa ni de la alcaldía ni de la vicealcaldía. Esta era la primera definición. O sea, respetábamos lo que el alcalde que está ahí y concuerdo con usted, vale repetir. Si hay delito, si hay corrupción, que la justicia actúe. Y cuando hay sentencia, se va a la cárcel y deja el puesto. Eso es así, es automático. No le vamos a socapar a nadie, la primera cosa. La segunda, entonces, nosotros discutimos, analizamos y dijimos que hay que seguir manteniendo ese principio que es convicción nuestra de la paridad de género. Debe ser vicealcalde una mujer. Y entonces, claro, pero ojo, nosotros no queríamos ni en este momento, más bien generamos un clima de gobernabilidad en términos de llevar propuestas para gobernar para la gente y no preocuparnos de ocupar estos puestos directivos que generen inestabilidad. Ni la alcaldía la ganamos De en las todas urnas, maneras, ni la vicealcaldía. Luis, Ellas participaron, las se compañeras nos fue participaron en otra el vez Luis debate, un sin embargo, ratito. los momentos Bueno, se Luis nos dejaron estaba tentar. explicando un poco cómo se nos fue un ratito, Luis, la conexión. Eh, ¿Qué parte? la Bueno, última parte. Sí, estaba yo. hubo, Sí. hubo una resolución, la organización, con el debate y la participación. Sacamos hasta un boletín de prensa y el boletín de prensa ni siquiera lo presentamos los concejales. Lo presentó la señora compañera presidenta del movimiento Raiza Corral. Vino de provincia, vino a Quito y la hizo la presentación. Las compañeras participaron en el debate y luego votaron como ellas quisieron. Esto es grave. Está sujeta a un análisis para ver qué sanciones se les puede aplicar. Regreso a qué entiendo por democratizar la ciudad. Creo que democratizar la ciudad es generar condiciones para que la mayoría de quiteños podamos acceder al suelo. O sea, que la política pública habilite unos suelos, les dé servicios, les dé alcantarillado, les dé transporte público y pueda ser de acceso al pueblo. Y en estos dotar de vivienda, pero es para las mayorías. Democratizar la ciudad significa que, por ejemplo, el metro, el transporte público no solo lo ocupen los que tenemos para pagar el pasaje, porque hay gente que no tiene para ir, más ahora en pandemia, Claro. no tiene para pagar el pasaje. En todas partes del mundo, el gobierno municipal y el gobierno central pagan los pasajes porque debe ser un derecho movilizarnos. Yo tengo que llegar a mi lugar de estudios, yo tengo que llegar a mi lugar de trabajo y si es feriado tengo que llegar al parque, el punto de recreación y tengo que tener el transporte y tengo que tener el acceso gratuito a ese parque, no como fue un deporte que no importa, era 5 centavos, pero tuvimos que hacer eso y eso le duele al grupo inmobiliario ligado a Produbanco, a Proinco, y les quitamos y les arrebatamos desde la concejalía anterior. Claro. Eso es democratizar la ciudad. Democratizarle a las ciudades es también hacer inversión pública, porque
no democrático es de dónde tiene la plata el municipio. El municipio tiene una parte, lo que le transfiere el gobierno central de los ingresos petroleros, de los ingresos del gobierno central. Este es el 46%. Y el resto es ingresos propios. Pero los alcaldes pueden mejorar los ingresos propios para no responderle no tengo plata y invertir en los sectores populares. En esto que digo, habilitar el suelo, dar servicios. Eso puede ser antipopular porque les van a obligar a los que tienen medios de comunicación, les van a obligar a pagar al que más tiene, pero es para beneficio de todos. Ojo, que una sociedad donde se polariza la pobreza y la riqueza es un riesgo. No quedamos bien nadie, ni la mayoría tenemos una vida digna, ni tampoco los que tienen van a tener seguridad porque seguro por el hambre. El hambre es mala consejera. El hambre es mala consejera, desata violencia, exige, y creo que hay que democratizar a la ciudad. Esta es un poco, ojalá nos encontremos en esa política y en esa lucha de exigencia de la democratización de la ciudad, pero tenemos que arrancar voluntades, organización. Para mí la historia es la historia de la lucha de clases. A veces la partera es la violencia, pero ya es cuando las cosas se ponen exageradamente críticas. Sí, creo que también los últimos años ha demostrado que Quito es una ciudad que pues ha superado el tema de llegar a soluciones por la vía de la violencia. Creo que ha habido acuerdos importantísimos, la misma participación de organizaciones sociales, organizaciones desde algo tan sensible para los quiteños como ha sido el tema de la vivienda, ¿no? Muchas de las organizaciones que ahora han tomado fuerza, pues vienen de procesos políticos que han ido resolviendo estos temas muy cotidianos de los quiteños y quiteñas, ¿no? Hoy Quito pues se ha convertido en la ciudad más grande pues, y más populosa de nuestro Ecuador. Y quizás es por algo también esta migración. Ha sido una ciudad que ha logrado también, con mucho esfuerzo, ir compartiendo estos servicios, sí que se han ido logrando en la ciudad. Pero hay un quiebre, Luis. Yo creo que usted está mencionando la visión y el proyecto de ciudad. ¿Sí? Ese proyecto de ciudad, ¿cuándo se rompe? ¿Sí? ¿O nunca hubo un proyecto de ciudad popular? ¿O sí lo hubo? Y más bien fueron estas luchas sociales que fueron como quitándole de a poco, ¿sí? Estos logros de una sola parte de la ciudad. Habrá que repensar eso, Luis. ¿Cuál es el modelo de ciudad que en este momento tenemos? El problema es que el modelo de ciudad impuesto tradicionalmente entra en crisis, porque ese modelo de ciudad estaba concentrado, por ejemplo, tenía una centralidad y solo generaba unos focos Beneficios para ellos. Ujú. y expansión de la ciudad, pero cuando llega a ser la ciudad más populosa, ya no puede ser decidido solo en función de esos grupos de élite y ya tiene que ser pensado y democráticamente en las mayorías. Y ese modelo entra en crisis. Vamos, el modelo, por ejemplo, este modelo que elitista no tenía una institucionalidad de comercialización fuerte, pero mientras no había política municipal de fortalecimiento de los mercados, de fortalecimiento de las tiendas, había un crecimiento y posicionamiento de las grandes cadenas comerciales. Y el municipio invertía en los pasos a desnivel, en los intercambiadores, justo donde están los grandes, o sea, van juntos, construyen el gran centro comercial y justo ahí la infraestructura vial de acceso. Sino, a ver, hagamos una fotografía. El portal, última inauguración. ¿Tiene o no tiene la Simón Bolívar con inversión pública? ¿Tiene o no tiene el intercambiador para el ingreso a Carapungo? Vamos más abajo, el condado. ¿Hacen o no hacen lo mismo? Vamos, y el escala, y vamos viendo eso. O sea, ¿cómo es que el municipio, la inversión pública se pone en servicio de una cadena? ¿Y qué han hecho en San Roque? ¿Y qué han hecho en San Roque? ¿Y qué han hecho en Santa Clara? ¿Y qué mercado tenemos en Carapungo, que es una nueva ciudad? ¿Y qué mercado tenemos en Tumbaco, que es otra nueva ciudad?
primero. Y les chocó que, por ejemplo, se generen nuevas centralidades. Cuando se saca los hospitales, todos estaban centrados alrededor ¿de quién? Del Banco Central. ¿Dónde estaban el hospital, el Vaca Ortiz? ¿Dónde está el Eugenio Espejo? ¿Dónde está el IES? Y cuando se generan nuevas centralidades, cuando se saca la administración pública, choca con su planificación y su forma, y todo querían que sea en la Carolina, en la República San Salvador. Y otro tema que están, por ejemplo, en disputa es cómo utilizar los predios que están alrededor del Parque Bicentenario. Allí están proponiendo tener una cosa de 125 edificios, cuando la propuesta es tener 25 edificios con grandes espacios verdes, que sea una ciudad vivible, con grandes espacios verdes. Pero no, pero lo que hay que preocuparse es por el hacinamiento. Y claro, construye y el municipio dote del alcantarillado, ya no con el ducto que abastezca los grandes edificios. Ellos solo hacen el edificio, pero las vías, el alcantarillado, el transporte público, que lo dote el municipio. Ese modelo es el que entra en crisis, y eso es lo que disputa. Y por eso entendemos la ira de Roque Sevilla, por eso ya tenemos la ira de quienes trabajan en la Cámara de la Construcción, porque hay unos constructores que también se la sudan la vida, se la sudan la vida. Cuidado, tampoco estoy condenando la propiedad privada. Yo respeto la propiedad privada que cumpla una función social, que cumpla una función ambiental y tenga su renta razonable, como permite la Constitución, como permite, porque tampoco me van a ver como enemigo de la propiedad privada. No, ese no es mi punto de vista. Pero bueno, sin duda, aunque no estamos diciendo eso, pero se ve claramente que las élites familiares que han estado muy cercanas a estos negocios de los que menciona Luis, pues en este momento sí se sienten despojadas de la administración de la ciudad. Y que, como bien señala, ese posiblemente es el nudo, ¿verdad? Gordiano, que explica esta crisis que estamos viviendo los quiteños. ¿Y qué hacer ante eso, Luis? Usted está diciendo un punto muy interesante, ¿sí? ¿Qué hacer primero? A ver, en este momento casi que me animo a decirles, Yunda, tú trajiste a tu compadre, que ahora es tu serrucho, hágase en un lado los dos. Pero es que el tema no es ese. Si fuese ese tema personal, es facilito, pues, o sea, los dos se ponen de acuerdo, deciden y le encargan a un tercero, pero ese Pero no eso es no el va a tema. pasar, Luis. Ajá, pero Eso no va tampoco a va a pasar. pasar porque ellos no son dueños de su destino, porque son los otros intereses. Y entonces, ¿quién va a ser el alcalde? Y entonces, ¿qué política de habilitación del suelo? ¿Y me vas a permitir hacer el bosque como yo hice cuando fui alcalde, Rodrigo Paz? ¿Y me vas a permitir hacer el jardín como yo hice, transformando un predio público de la empresa eléctrica en privado? ¿Y me vas a permitir? O sea, El jardín, eso es lo ¿no? Te refieres al jardín, ¿no? Sí, sí, al jardín y al centro comercial, y toda la industria inmobiliaria donde habilitaron, invadiendo zona que era destinada a conservación ecológica. Carapungo, donde yo vivo. Lo que era Puertas del Sol era área de conservación ecológica, y fue Ramiro Rivera, concejal, Ramiro Rivera, que ahora está de administrador del periódico El Comercio, que fue asambleísta siempre de la democracia cristiana, de la democracia popular, hizo que ese terreno que se llama Puertas del Sol en Carapungo, de área de conservación ecológica, se convierte en área urbanizable. O sea, los conocemos y sabemos, solo por citar unos casitos. ¿Qué hacer ahí? Nos queda eso de armar en consenso. Yo pido que la academia, desde una visión técnica, también se inmiscuya en esto, que ayude a fortalecer, a planificar la ciudad, y las organizaciones sociales y la juventud se politice. Ojo, no se partidice. No le estoy diciendo venga a mi partido. Se politice, cuestione, razone,
piense desde el interés general Sí. y júntese. Y ahí si considera que políticamente somos nosotros, está bien, pero no lo invito a partidizarle. Y este es otro, nosotros tenemos otro mecanismo de reproducción política. Claro, bueno, pero en esa participación y en esa politización de la ciudadanía, que tiene toda la razón Luis, y yo creo que cada vez coincidimos más jóvenes que estamos interesados no solamente en opinar, sino también en participar. Lo importante sería ver cuáles son las posibilidades que se tienen, Luis, ¿sí? Porque uno de los hechos que estamos viendo no solamente en los partidos que hoy les ha llevado a ustedes, por ejemplo, como representantes de la ciudad, es que ese compromiso que deberían tener, sí, hacia la ciudadanía, también es discutible, ¿no? Muchos de los movimientos políticos de los mismos partidos, pues prácticamente han sido usados como tiendas políticas, ¿sí? Y yo diría, más allá de estar pensando que nos infiltran gente en los partidos, es simplemente que los partidos no están haciendo el trabajo que deberían hacer, que es generar cuadros populares, ¿no? Como usted mismo, Luis, ¿sí? Que al asumir un cargo de elección popular, asumen esas banderas por las que han venido luchando años, ¿sí? Y no simplemente obedecen a candidaturas muy coyunturales y que incluso sabemos muy bien cómo se arreglan también dentro de los movimientos y partidos esas coyunturas, ¿no es cierto?, electorales. Y bueno, quizás eso también explica la crisis que está viviendo la ciudad, que yo diría que también es una crisis que está viviendo el país. Basta ver lo que está pasando en la asamblea, Luis. Sí, basta ver cómo llegaron esos asambleístas y la fragmentación a la cual se está enfrentando, que como usted bien dice también genera esta imposibilidad del gobierno. O sea, no hay gobernabilidad a nivel nacional y creo que esa falta de gobernabilidad también se refleja a nivel local. Entonces, por ahí va mi pregunta del qué hacer. Yo creo que el qué hacer sin duda también nos dice a los ciudadanos, bueno, opinen, entérense. Aquí estamos, nos enteramos. Pero ¿qué pasa con ustedes? Con los políticos, con los que detentan, ¿verdad?, la posibilidad de ir hacia una representación. ¿Cuál es su responsabilidad, Luis? Hay una crisis de representación, o sea, y lo asumimos autocríticamente. Ujú. Eh, Como nadie nos escucha, yo voy a confesar una cosa. Yo había jurado no aceptar ser candidato nunca y ¿Ya? no, y no ¿Qué pasó? pertenecer y no pertenecer a un partido político. Yo había hecho el propósito de ser un luchador social y no prestarme a lo difícil que es esta elección popular. Pero creo que toca. No me arrepiento, pero les cuento mi proceso. Yo fui un luchador social. En mi madurez ya cronológica y madurez política tuve que aceptar. Miraba cómo avanzaba la revolución ciudadana y eso me llevó a quebrantar mis, mi formación en principios. Eh, Creo que, a ver, hay que repensar cómo debe ser administrada la ciudad. Hay que pensar en que yo creo que hay que mejorar el sistema de representación. Hay que pensar en unas nuevas alcaldías menores y una alcaldía mayor. Creo que hay que trabajar también en eso para generar unas representaciones más cercanas. La distritalización, yo soy producto de la distritalización, creo que ya cumplió su rol y muy positivo. Seguro yo no era concejal porque yo no he sido dueño de Industrias Pinto, ni tampoco porque Mauricio Pinto fue concejal. Yo no he sido dueño del periódico El Hoy porque Ortiz fue concejal. Yo no he Ujú. sido parte del Banco del Pichincha porque Andrés Vallejo, que ahora está junto a las cámaras, fue concejal. ¿No es cierto? Ese era el tipo de representación que tenía la ciudad. Creo que la distritalización permitió una diversificación de la representación política, pero ya jugó su papel. Creo que hay que buscar otros mecanismos de democratización y de representación. Las alcaldías menores, me parece, las concejalías también. Creo que hay que evaluar eso de que los concejales somos parte
de los directorios de las empresas, porque allí es gestión administrativa y yo como concejal le debiera dejar la facultad de obtener la información, de conocer la información, pero no meterme en la gestión de la empresa para que los alcaldes tengan esa capacidad de ejercicio. Te vuelves juez y parte, ¿no? Que es lo que le pasó a Claro, Banderas. Entonces es hasta incongruente, ¿no? Empieza a quejarse del metro cuando él era el encargado del metro, ¿no? O claro. sea, es totalmente incongruente. Sí, yo coincido Les con... dice un concejal que ha vivido y aprendido de esta experiencia, y más aún con lo que les acabé de contar, que no quería estar, peor ser parte de un directorio. Pero bueno, pero es interesantísima, yo creo que esas experiencias son las que también van amasando la cultura política de la ciudad y la cultura política, pues no hay otra cosa, se va construyendo también desde la participación ciudadana, desde la participación de las organizaciones y a veces es que nos quedamos relegados, ¿no? O sea, en el hecho de, pues no, la política no nos ha dado como buenas experiencias, ¿no es cierto?, a la vista, pero es totalmente lo contrario. Si no hacemos política, si no nos interesamos en la política y no participamos en ella, pues simplemente nos quedamos fuera de las decisiones. Así Otros que, lo hacen, y claro, lo otros hacen lo hacen, poder, y ¿no? lo hacen poder. Claro, y parece ser que lo hacen muy bien, pero para satisfacer esos intereses personales. Así que es momento, como bien dice Luis, que empecemos a entender la ciudad como un derecho nuestro. ¿Sí? El derecho a tener ciudad, a ciudad digna, también implica el derecho a participar. Y es por eso que lo que hoy está pasando con el alcalde Yunda, más allá de si hayamos votado o no por él, si coincidamos o no con él, ¿sí? Es una violación a la democracia de esta ciudad. Y hay que decirlo, Luis, ¿sí? Estar a favor de la institucionalidad, estar a favor de los derechos como ciudadanos que merecemos representarnos, ¿sí? Y estar representados, pues obviamente es señalar que lo que está pasando en el Distrito Metropolitano de Quito es un atraco por parte de estos poderes económicos que siempre, que han estado acostumbrados a vivir de la ciudad. Y hay que decirlo, Luis, hay que decirle a la ciudadanía lo que está pasando, porque más allá, como usted lo mencionaba, que haya temas de corrupción muy bien, pero que sea la justicia quien los resuelva y no las familias acomodadas de esta ciudad, que nada tenemos con ellas, ¿verdad? Pero lo que no vamos a permitir es que se sientan las representantes de dirigir el curso de Quito cuando no han sido elegidas para ello, Luis. Yo le agradezco muchísimo que haya tenido este tiempo Déjeme decirle para... solo una Claro, cosa. le voy a dar No, el... no construimos democracia estigmatizándoles a quien piensa distinto. O sea, yo no acepto que me estigmaticen como yundista y que me estigmaticen como correísta para no valorar de verdad mi lucha y mi propuesta. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Creo que esa ha sido la forma de polarización política que lamentablemente ha tomado no solamente el país, sino parece ser que también la región, ¿no? Querernos ver entre buenos y malos, izquierdas, derechas, cuando la política tiene esos distintos, ¿no? Esas distintas fases y colores y posiciones y banderas. Y ahí está lo rico también de hacer política, ¿no? De asumir banderas y en este momento la bandera es la democracia por nuestra ciudad. Y así como hay voces en este momento que quieren desestabilizar a Quito, que el martes también nos pronunciemos diversas voces a favor de la democracia, a favor de las instituciones, ¿sí? A favor de ese 10 de agosto que hace 200 años, ¿sí? Tuvimos patriotas que dieron sus vidas por mantener un sistema, un país libre de estas oligarquías, que ojalá las élites de esta ciudad entiendan que ya no somos una hacienda, Luis. Y ustedes, nuestros representantes, están ahí para levantar esa voz y los vamos a apoyar, Luis. Creo que es momento de que desde la ciudadanía surjan esas voces responsables y que asumamos también que lo que ustedes están haciendo es lo que también nosotros nos merecemos. Así que no nos vamos a dejar solos en esta lucha. Creo que hay concejales, concejalas conscientes y bueno, vamos a ver lo que pasa, Luis. Quizás unas palabras finales para despedir el programa. Principalmente, a ver, conmemoremos el 10 de agosto como lo fue. El 10 de agosto fue un levantamiento popular con grandes líderes, sí, pero fue principalmente un levantamiento popular. Y como
que está clarísimo, fueron capaces de entregar sus vidas. Pero allí la juventud tuvo un papel trascendental. Tan es así que Sucre a temprana edad llegó a ser mariscal y tuvo su papel protagónico y creo que la juventud tiene un papel que jugarlo. A pensar en el futuro, a pensar en el presente, a pensar en la ciudad. El patriotismo y el civismo también lo podemos expresar pensando en todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Esperamos tenerle pronto por aquí para comentar cómo se va armando ese proyecto de lo popular en nuestra querida ciudad de Quito, que es lo necesario. Y a las amigas, amigos que se han conectado en esta noche de viernes, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana para más entrevistas interesantes sobre la coyuntura política de nuestro país. Chao, Luis, muchísimas gracias y muy buenas noches.